Hola Carla, hola Gustavo, muy buen día. Si queremos profundizar en lo que ustedes decían, porque el COVID estaría afectando desde el punto de vista de que las personas estuvieron más sedentarias, pero también podría ser por el tratamiento. Eso está en estudio, pero eso además se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado a esta hora, que es el doctor Javier Vega, médico nutriólogo, diabetólogo de la Clínica Red Salud Christus, UC Christus. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, doctor, comencemos con lo que hablábamos en la presentación. El COVID estaría aumentando considerablemente los casos de diabetes. Por favor, profundícenos respecto de lo que está ocurriendo. Lo que hemos visto es que los pacientes con COVID muchas veces al momento de que presentan el COVID venían con una diabetes que no estaba diagnosticada y obviamente todos los factores inflamatorios asociados a un cuadro agudo, sobre todo respiratorio, el tratamiento con corticoides que exacerba la diabetes, todo eso hace que se expresen como diabetes propiamente tal. Y además a eso hay que sumarle que durante todos estos años mucha gente estuvo sedentaria, aumentando de peso, aumentando los factores ambientales que van a generar o que han producido que la diabetes común y corriente aumente su prevalencia. Sabemos que la prevalencia de diabetes en nuestro país es bastante alta comparado con otros países, pero aún así no sabemos cómo esto ha ido afectando en los próximos números y probablemente esta prevalencia y la incidencia vayan aumentando. Sí, se habla incluso de algunas investigaciones que podrían ser 600.000 nuevos diabéticos. El número, difícil establecerlo, estamos esperando los números oficiales que son de la Encuesta Nacional de Salud, que yo creo personalmente quizás sí no nos vayamos a quedar cortos con ese número que me está contando. Sí, doctor, quería también profundizar quizás un poco más en lo que estaba diciendo, tiene que ver el COVID, claro, pero esto que está, de alguna manera se está analizando que los medicamentos o la utilización de corticoides, por ejemplo, podría activar esas diabetes que estaban escondidas quizás. Efectivamente, tratamientos esteroidales que son efectivos y son necesarios para los pacientes con diabetes muchas veces exacerban, en pacientes con COVID, exacerban lo que es la diabetes. Y eso no solamente en tratamiento esteroidal con COVID, sino con cualquier otra enfermedad que necesite corticoides. Entonces, ese sí es un tratamiento que es necesario, pero que va a gatillar o exacerbar una respuesta de la metabólica y por lo tanto va a llegar a expresar diabetes en los pacientes susceptibles. ¿Y esto podría ser temporal, doctor? Porque, por ejemplo, a veces muchas mujeres tienen esta diabetes gestacional que finalmente tienen a la guagua y se recuperan. ¿Esto es así o sería después permanente? Va a depender caso a caso. Obviamente que si el paciente ocupa corticoide por un poco tiempo, probablemente su respuesta glicémica elevada también va a ser más alta, pero en forma temporal. En cambio, los pacientes que ya tengan una diabetes, pero no habían sido diagnosticados, ese paciente va a tener una diabetes, pero ya va a ser prolongado por más largo tiempo. Por lo tanto, va a depender del caso. Doctor, ya estamos hablando de diabetes, los factores como el COVID influyó, pero a propósito que hay muchas personas que podrían tener diabetes y no lo saben, es siempre importante recordar a qué hay que ponerle atención para no ir al médico a última hora. La verdad es que la diabetes es una enfermedad bastante silenciosa en un inicio y si es que llega a producir síntomas que uno lo llega a pesquisar es porque ya está muy descompensada y por eso uno debe ir a pesquisar cuáles son los factores de riesgo típicos que uno puede llegar a producir diabetes, como el aumento del peso, el sedentarismo, los factores genéticos, papá, mamá, hermanos con diabetes, la edad sobre 35 años, todo eso son puntos que uno va sumando y que van aumentando el riesgo de presentar esta enfermedad al punto en que uno le dice, ¿sabe qué? Dado que tiene tantos factores de riesgo, mejor contrólese antes de que llegue a presentarse como una enfermedad ya mucho más descompensada. Ahora esto, mucha gente dice, hoy no hay hora para el especialista y todo, médico general en un principio. Una diabetes inicialmente o un chequeo general lo puede hacer cualquier médico general, por lo tanto no es necesario ir al especialista. Cuando llega una patología como esta, que es bien frecuente y con una alta prevalencia, empieza a tener mucha descompensación o ya no responde a cierto tratamiento, ahí es importante acudir al especialista respectivo. Bien, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros sobre los riesgos y lo importante de poner atención a la diabetes, que incluso Carla Zunino decía, es una de las pandemias que se ha generado en el mundo.
Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Ya, lo escuchaban entonces, poner mucha atención, más allá que sea el COVID. Lo importante es siempre estar preocupado de la salud, controlarse. Si usted tiene sospechas, bueno, ahí lo escuchaban entonces a el doctor Javier Mena de la Clínica Red Salud Vega, de la Clínica Red Salud Cristus. Muy bien, Pamela Araya, muchas gracias por esa información. También al médico ahí por esas recomendaciones. Un abrazo y que esté muy bien. Gracias, Pame.